Hola, buenas noches. Nos da mucho gusto recibirlos en este día 30 de agosto del 2022. Esta es la primera edición del Seminario de Investigación en Educación en Ciencias que celebramos ya desde el 2012 en la Coordinación Académica Región Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Déjenme les cuento que este seminario fue una de las primeras iniciativas que tuvimos desde la apertura de la coordinación académica en Tamazunchale, San Luis Potosí, México. Y bueno, pues fue un espacio para que profesores y otros miembros de la comunidad pues tuvieran este primer acercamiento a lo que es la ciencia, lo que es la investigación en ciencia y sobre todo es un espacio pues de formación. Es un espacio donde compartimos ideas, donde se acercan problemáticas de diferente índole del conocimiento de todas las áreas y justamente lo que se quiere pues es acercar este tipo de conocimientos a todos los miembros de la comunidad. Y nos da mucho gusto recibir el día de hoy a través de la manera virtual. Nosotros pues obviamente empezamos de manera presencial, pero con el tiempo y pues se incrementó más con la pandemia en el 2020, aunque en realidad ya habíamos tenido algunos acercamientos de ponentes que se encontraban en otras partes del mundo, pero sí es cierto que en la pandemia pues fue cuando de manera más regular hemos tenido estos espacios de formación a través de la virtualidad. Entonces, nos da mucho gusto en este día que la doctora Lidia Guadalupe Trujano Ortiz, ella es de la Universidad de Guadalajara, pues nos vaya a compartir estas experiencias, estos conocimientos acerca de los riesgos y efectos de los nanomateriales en la salud. Doctora Lidia, te agradecemos mucho, por favor, que puedas compartir con nosotros esta noche estas experiencias, este conocimiento, especialmente, bueno, la charla está básicamente dirigida a los estudiantes de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, pero como tú sabes, el evento está transmitido a través de YouTube y pues nos van a estar acompañando también el día de hoy y especialmente con el paso de los días, ¿no? Porque pues al hacerse una memoria histórica, pues la gente va a estar haciendo la revisión de estos contenidos y te agradecemos mucho que hayas recibido la invitación a esta primera edición del semestre agosto-diciembre del 2022 y pues bienvenida. Te cedo los micrófonos y bueno, también te dejo la oportunidad para que tú te presentes rápidamente cuál es tu formación, en dónde te encuentras, cuál es tu área de expertise y ya podamos iniciar directamente la charla. Muchísimas gracias y bienvenida. Te Muchísimas dejo con... gracias, doctora Pilar. Le agradezco la invitación. Y pues bueno, para mí es un gusto estar con ustedes esta noche, compartiéndoles pues un poco también de lo que he ido aprendiendo acerca de los nanomateriales. Gracias. ¿Puedes ahora compartir, querida Lidia, tu pantalla? Sí, claro. Déjate cuento mientras abres que el seminario, pues, iniciamos nuestras actividades en Tamazunchale, pues, prácticamente el semestre inicia en agosto, y ya para septiembre ya tuvimos nuestro primer visitante al seminario, entonces estamos cumpliendo 10 años justamente el día de hoy. Es un momento histórico, es 10 años de este seminario, y pues todos tenemos el gusto de que estemos de manteles largos celebrando los 10 años de este seminario, querida Lidia. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, pues muchísimas felicidades porque no es algo sencillo y sin embargo lo has podido hacer bastante bien. Y la verdad es que es admirable el trabajo que realizas. Y pues yo súper honrada y feliz de que me hayas invitado a participar esta noche con ustedes. Ay, pues es un gusto poder también compartirles un poquito de lo que he aprendido. Y pues bueno, me presento rápidamente. Yo soy de la Ciudad de México, estudié la carrera de químico farmacobiólogo en la Universidad Autónoma de Coahuila y posteriormente hice el doctorado de manera directa en el CIMBESTAB Zacatenco, en un doctorado en ciencias químicas, y actualmente estoy trabajando en la Universidad de Guadalajara. Ahí estoy dando pues algunas materias en diferentes carreras como en ingeniería civil, ingeniería en nanotecnología, químico farmacobiólogo, etcétera. Y pues bueno, una de las materias que imparto pues es sobre la síntesis de los nanomateriales, ¿no? Y lo que les voy a hablar esta noche pues es acerca de los riesgos que ocurren en la salud a través de del estar en contacto con estos nanomateriales. Pues bueno, para comenzar, no sé si ya se ve mi presentación en forma de presentación.
que ya lo puse aquí, pero ahora sí ya. En forma de Bueno. presentación apenas. Listo. Ok, listo. Bueno, pues vamos a recordar rápidamente que un nanomaterial va a ser aquella estructura o aquel material que tenga una dimensión, o por lo menos en una de sus dimensiones, 1 por 10⁹, ¿no? Y entonces, pues estos van a ser estudiados por la nanotecnología o esta área del conocimiento, la cual va a involucrar en el estudio, el diseño de la síntesis y aplicación de nuevos materiales, pues justamente en estas dimensiones tan pequeñas, ¿no? De 1 por 10⁻⁹. Y aquí, de manera representativa, pues les pongo algunas medidas que tienen, pues, algunas células, por ejemplo, las células de la sangre, algunas monedas, algunos materiales como, por ejemplo, los nanotubos de carbono, que son que tienen un diámetro de 5 nanómetros. Nosotros, bueno, vamos a ver o que vamos a encontrar los nanomateriales justamente en esta región, ¿no? De 10⁻⁹ metros. Y bueno, se han identificado diferentes riesgos de los nanomateriales sobre la salud. Sin embargo, y bueno, no solo sobre la salud, sino también en el medio ambiente. Sin embargo, es preciso que nosotros recalquemos que no todos los nanomateriales van a ser tóxicos o no todos van a tener efectos dañinos tanto para el medio ambiente como para la salud. Algunos de los principales riesgos que tenemos al estar en contacto con estos nanomateriales, pues se debe justamente a alguna de sus características, como es la relación superficie-volumen, pues es grande, y por lo tanto eso va a suponer que va a aumentar su reactividad, y justamente a través de eso va a tener una mayor interacción con el entorno, es decir, puede tener una mayor interacción con tejidos, con células, y por lo tanto, ¿eso qué es lo que va a causar? Va a causar algo que se llama especies reactivas de oxígeno, las cuales, como su nombre los dice, son especies que contienen oxígeno, derivadas del oxígeno, las cuales van a tener un electrón libre, un electrón que va a buscar, que es muy inestable, de esa forma, una molécula muy inestable, y por lo tanto va a buscar emparejarse o poderse unir a otro átomo con un electrón para formar así un enlace químico. Y en lo que está haciendo ese proceso, pues va a reaccionar en nuestro organismo, ¿no? Y va a producir diferentes efectos que vamos a ver más adelante. Bueno, pues también debido a su tamaño, pues van a poder fácilmente incorporarse en el organismo a través de diferentes vías que vamos a ver más adelante también, como puede ser a través de la piel, de las mucosas, a través de la nariz, de la respiración, etcétera, ¿no? Entonces es fácilmente que puedan entrar a nuestro organismo. Y pues bueno, también debido a su tamaño, pues van a estar fácilmente o los vamos a encontrar ampliamente distribuidos pues en el ambiente. Y también otra característica es que van a tener una alta interacción, como les mencionaba, a nivel celular, debido a que pueden absorber macromoléculas en su superficie. Es decir, pueden unirse a varias macromoléculas y entonces, pues esto va a afectar los mecanismos de regulación celular y entonces van a causar diferentes daños o diferentes afecciones. Ahora, debido también a su tamaño, pues, y que son fácilmente inhalables, se van a depositar en diferentes órganos, en diferentes regiones, mejor dicho, del tracto respiratorio, y pues esto va a causar algunos problemas, ¿no? También van a presentar una alta velocidad de difusión, lo cual pues va a poder atravesar todo nuestro organismo y va a poder llegar a diferentes regiones, ¿no? Y causar, dependiendo en la zona o en el órgano donde se deposite, pues van a causar muchísimas enfermedades. Y bueno, otra cosa que es importante es que van a persistir en el aire, debido a que justamente pues pueden adherirse a diferentes superficies. Entonces, hay un área que es pues relativamente nuevo, que se está trabajando, que es la nanotoxicología, la cual pues justamente nos va a tratar de ayudar a entender cómo es que se comportan los nanomateriales o los efectos que tengan en la salud, ¿no? En los seres vivos. Y por ejemplo, para esto pues vamos a ver que hay diferentes factores que son importantes o que se tienen que considerar al momento de manipular, sintetizar estos nanomateriales, como pueden ser la composición química, la solubilidad, porque si no son tan solubles, pues pueden agregarse en diferentes tejidos, el tipo de material que se esté trabajando, el área superficial, qué tan amplia es o qué tan grande es esa área o qué tan pequeña,
Además, si pueden aglomerarse o agregarse, esto quiere decir que si forman, digamos, pequeñas masas de estos nanomateriales o de que sin una estructura determinada, los cuales vayan a ser estables, o también si forman estructuras o que tengan una mayor estructura, un nivel molecular estructural, que eso lo va a hacer también mucho más estables y que, digamos, va a ser más difícil poderlos romper, ¿no? O deshacer. Y entonces también es importante la forma que tengan o que presenten los nanomateriales y sobre todo en la concentración en la que se encuentren. Recordemos pues que todo en exceso pues hace daño, ¿no? Entonces es importante la concentración. Y bueno, se sabe también, por ejemplo, se han habido algunos estudios que, por ejemplo, es más tóxicos algunas formas de estos nanomateriales en comparación de otros. Por ejemplo, se ha encontrado que la nanofibra de óxido de titanio es mucho más tóxica que las nanosferas de este mismo óxido. Ahora, ¿cuáles serían los riesgos que presentan a la salud humana? Bueno, se supone que nosotros tenemos, como mencionábamos, estos materiales a las formas de 1 por 10 a la menos 9 con estas dimensiones, y entonces, pues pueden atravesar diferentes barreras que tenemos en el cuerpo, pueden llegar a acumularse en diferentes órganos, diferentes tejidos, y de esta manera crear alguna enfermedad. Sin embargo, como es un área relativamente nueva, que apenas tiene unos cuantas, pues 2 décadas aproximadamente que se ha estado estudiando, pues no hay un consenso en todos los estudios, no hay un consenso en todos los materiales que se han utilizado y por lo tanto, pues no se ha llevado a establecer bien una normativa, por ejemplo, de qué cosas sí serían permitidas y qué cosas no. Ahora, por ejemplo, actualmente se centra la nanotecnología o la nanotoxicología, va a presentar estudios tanto in vitro como in vivo y también estudios de mecánica molecular o de dinámica molecular para que nos puedan ayudar a través de diferentes cálculos de estructura electrónica, poder diseñar o poder ver los efectos que podría tener un nanomaterial. Y bueno, en cuanto a los estudios in vitro, pues han estudiado o han hecho diferentes órganos aislados, cultivos celulares, algunos pedazos de tejido, y han encontrado que es importante 3 condiciones o 3 factores importantes: el tiempo de exposición, la dosis, y pues bueno, han observado también los diferentes efectos que pueden causar. Uno de estos que es preponderante es el estrés oxidativo, es decir, que hay una mayor concentración de todas estas especies derivadas de oxígeno que mencionábamos en un inicio, que son las especies reactivas de oxígeno, las cuales pues van a causar la muerte celular. Y entonces, al momento de que se lleva a cabo este proceso, como consecuencia, se va a producir pues también una inflamación, una fibrosis, y pues eso va a generar toxicidad, ¿no? Dependiendo en la etapa que se esté llevando a cabo. Por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, puede generar toxicidad no solo en la mujer, sino también heredársela o pasársela al feto, ¿no? Entonces son todas estas cosas por las cuales son importantes estudiarlos y formar o crear una normativa, ¿no? Todos estos estudios o todos estos experimentos se basan en una que le llaman en la dosis letal media, y justamente es solamente ver a qué concentraciones un cuerpo puede aguantar o qué concentración puede producir un efecto farmacológico o un efecto tóxico de estos nanomateriales, ¿no? Y como les decía, vamos a ver también las características fisicoquímicas que presente cada uno de estos nanomateriales. Y bueno, como les decía, también hay falta estudiar estudios o realizar estudios in vivo, que es a través de utilizar animales, utilizar plantas, por ejemplo, que se pudieran utilizar. Y bueno, también a través de esto poder desarrollar todo un sistema o toda una estrategia para poder sumar los resultados que se obtengan a través de unos u otros estudios para predecir entonces las diferentes afecciones que van a tener, los diferentes hallazgos que se encuentren. Sin embargo, pues se encuentran algunos retos, ¿no? Como por ejemplo, pues no hay estudios que estén bien
no hay un consenso en todos estos estudios que se lleven a cabo. Entonces, hay contraindicaciones, hay varias cosas que pues no están bien desarrollados. ¿Por qué? Porque pues de por sí el cuerpo humano, pues sabemos que es una maquinaria perfecta y que muchas cosas, a pesar de los grandes esfuerzos de la humanidad, no se conoce al 100%. Ahora imagínense, pues de estos nanomateriales que son muy, muy pequeñitos en una escala nanométrica, como mencionábamos, entonces pues va a ser muy, muy difícil poder establecerlos, ¿no? Estandarizar los diferentes ensayos, pues eso ha dificultado que al momento pues haya bien una normativa, ¿no? Y más que si ponemos en antesala que la nanotecnología está aplicada en la nanomedicina, quiere enfocarse a que sea un tratamiento especializado o enfocado de manera individual, pues va a ser más complicado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a tener aquí, dependiendo de los factores genéticos de cada persona, la forma de vida, el lugar donde vive, etcétera, pues hay tantos factores que pueden afectar o dar un resultado versus otro, ¿no? Y bueno, como les decía, vamos a estar expuestos o va a haber diferentes vías de exposición a estos nanomateriales. Sin embargo, sin importar por cuál entren, digamos, cuál sea la primera por la cual se enfrenten, todas van a llegar al torrente sanguíneo. Y a través de esto, pues van a atravesar diferentes barreras, como por ejemplo la hematoencefálica, y también pues se van a depositar en diferentes tejidos o en diferentes órganos. Es importante mencionar que, bueno, a nivel cerebral, estos nanomateriales se pueden agregar o se pueden depositar. ¿Y qué es lo que van a causar? Pues van a causar todas estas enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo Alzheimer, Parkinson, Huntington, entre muchas otras, ¿no? Y entonces, pues van a exacerbar estas enfermedades o también pueden agravar otras patologías que ya estén preexistentes. Y bueno, otro factor que es importante considerar es que dependiendo de las rutas de exposición, ya sea por inhalación, ingestión o a través de la piel, pues se van a mostrar diferentes patrones de biodistribución. Y entonces estos pues pueden traer otras alteraciones como pueden ser fibrosis o daños hasta nivel del DNA y entonces cambiar parte de pues sí, alterar de forma genética pues nuestro ADN y causar otras enfermedades como por ejemplo el cáncer. Ahora, los mecanismos de toxicidad van a ser inducidos o van a depender también de la vía de exposición, de la dosis, de la respuesta de cada organismo, la susceptibilidad que tenga así como algo que es bien importante, las propiedades físico-químicas y que son específicas para cada nanomaterial o para cada partícula de estos nanomateriales. Por ejemplo, la exposición primaria o a la que primero se enfrenta uno, puede producirse a través, como les decía, de los pulmones, de la piel o incluso del intestino. Sin embargo, pues vamos a ver que no solamente se van a quedar ahí, sino que como pasábamos o pasan directamente a la sangre, pues pueden llegar a generar diferentes mecanismos de toxicidad y entonces dañar diferentes funciones de los diferentes órganos hasta donde estos puedan llegar. Y otra cosa que también es importante considerar es que en nuestro organismo hay diferentes agentes oxidantes o agentes reductores y que además también dependiendo del nanomaterial que tengamos, por ejemplo, como unas nanopartículas de cobre o de hierro, pues estas pueden ser fácilmente o son activas redox, ¿no? Entonces esto, pues justamente va a hacer que se lleve o al estrés oxidativo, que como les decía, pues va a ser preponderante en varias enfermedades que se conocen, como por ejemplo, todas estas neurodegenerativas e incluso la diabetes, las cataratas, problemas gastrointestinales y muchas otras, ¿no? Por ejemplo, como les decía, en los efectos que pueden causar a nivel del sistema nervioso central, pues es que van a dañar la estructura de la barrera hematoencefálica, esta barrera que nos ayuda a proteger nuestro cerebro, pues va a ser dañada, se va a ver afectada. Nuevamente va a haber una inflamación producida por las especies reactivas de oxígeno y generar las diferentes enfermedades neurodegenerativas que habíamos mencionado anteriormente. También a nivel de pulmón,
pues estos radicales libres, nosotros sabemos que al momento que respiramos, pues introducimos oxígeno en nuestro cuerpo, ¿no? Justamente ahí va a haber una generación de estos radicales y bueno, van a producir una inflamación pulmonar. Por otro lado, pues también se ha visto que el área y la reactividad de estas nanopartículas son importantes, y que van a, para generar justamente este estrés oxidativo, porque van a causar justamente pues inflamación pulmonar, inflamación de alvéolos y de diferentes partes o diferentes tejidos de los pulmones. A nivel cardiovascular también van a tener una gran importancia, un gran efecto causando arritmias, insuficiencias cardíacas, isquemias, entre muchas otras, pues otros daños, ¿no? Y entonces, pues esto igual puede conducir a paros cardíacos, entre muchas otras consecuencias. En el hígado, pues el hígado ya sabemos que es nuestro órgano que nos ayuda a metabolizar diferentes sustancias y pues también va a estar comprometido al momento de que tenga o estén presentes los nanomateriales, generando nuevamente lo que es el estrés oxidativo, la inflamación y va a producir también una trombosis sistémica. En el riñón también va a causar estragos y en el desarrollo también, por ejemplo, en el desarrollo embrionario, va a competir estos nanomateriales por algunos, por ejemplo, metales que necesitamos para el correcto desarrollo o a condiciones fisiológicas, va a competir por estos y entonces va a crear posibles desprendimientos del feto, que no se desarrolle bien el embrión. Entonces vemos que es de suma importancia llegar a una regulación de todas estas manipulación, sí, métodos de síntesis y todo, para poder evitar todos los efectos dañinos que pues podemos ver aquí, ¿no? Y como les decía, como de manera general, un punto importante que se da en todos estos, pues es el estrés oxidativo, que es un marcador en diferentes enfermedades a nivel de corazón, gastrointestinal, de cerebros, etcétera. Entonces, es importante pues que se erradique o buscar la forma de evitar el contacto directo con estos nanomateriales, ¿no? Y por lo tanto siempre pues hay que trabajar de la mejor forma, más segura, pues en nuestro laboratorio. Y pues bueno, como conclusiones, es que falta investigar los diferentes mecanismos celulares y moleculares en los cuales intervienen y que se pueden ver afectados por la presencia de estos nanomateriales, así como también desarrollar sistemas que puedan detectarlos en estudios in vitro y posteriormente in vivo, desarrollar estructuras de cálculo, de cálculo electrónico, perdón, estudios de estructura electrónica para poder ver cómo es que se están adhiriendo o cómo es que se están pegando, cómo se pueden desarrollar para evitar que se peguen, etcétera, ¿no? Y pues obviamente llegar a una reglamentación, a una normativa, pues que sea la adecuada, ¿no? Y pues bueno, esto sería brevemente pues parte de los efectos que producen los nanomateriales en nuestro organismo. Muchas gracias, doctora Pilar. No, al contrario, muy interesante. Fíjate que estos temas luego nos van acercando pues a otras preguntas, ¿no? Porque escuchamos por ejemplo, en la publicidad, que luego se venden como algunas cremas, que se venden algunos medicamentos, y luego entran estas preocupaciones, ¿no? Como son cosas tan pequeñitas que van a nuestro cuerpo, y te haces preguntas, ¿realmente luego las cremas que nos ponemos, probablemente por el que tengan algo pequeñito, pueden entrar a nuestra piel? ¿Cuáles son los efectos que se tienen? Entonces... Sí, es bastante, pues, cómo llama la atención, ¿no? Es curioso cómo siempre pensamos, como es muy pequeño, no puede causar estragos, ¿no? O sin problema. Pero vemos que no, que justamente al ser tan pequeño puede causar grandes problemas, depositarse en diferentes zonas de nuestro cuerpo, en diferentes órganos y tejidos, y pasar a causar grandes enfermedades, ¿no? O ciertas lesiones a nivel fisiológico, y entonces, pues sí, causarnos, pues, un gran daño, ¿no? Pues sí, eso es en cuanto a la salud, pero ¿cuál es el futuro de estos materiales? O sea, ¿hacia dónde tú crees que vamos? ¿Cuál es la tendencia?
Pues ahorita, por ejemplo, en el área de nanomedicina están a boom, todo lo quieren arreglar con los nanomateriales. ¿Para qué? Para que estos lleguen justamente a las células blanco sin dañar otras partes u otros órganos, ¿no? Y sí está muy bien, pero el problema es que se quiere hacer terapias individualizadas. Entonces, está complejo el asunto de tratar, porque como decía, o sea, si de por sí ya el cuerpo humano es tan perfecto y tan complejo a la vez, ahora, ¿cómo lo vas a poder tratar de estudiar en cada uno de los individuos que tienen diferentes problemáticas, ¿no? Diferente genética, costumbres, estilo de vida, o es más, simplemente la zona donde viven es muy diferente, donde hay zonas donde van a estar más contaminadas que otras, o que la contaminación simplemente no es la misma. Una tienen más, por ejemplo, más monóxido, otros van a tener más, por ejemplo, liberación de metales de algunas fábricas que no desechan bien sus residuos. O sea, es bastante complicado, ¿no? Y sí es todavía un gran reto el que espera, o el que nos espera para estudiar todo esto, ¿no? Igual, pues ahorita también se están utilizando los nanomateriales en el área aeroespacial, como decías, también en la dermatológica, en la cosmética, muchos que están implementándolos en labiales, en las cremas, ropa, todas las ropas ya que es que utilizan nanopartículas para evitar que sean impermeables, ¿no? O que no se arruguen, etcétera. Entonces, pues son diferentes áreas en las que podemos encontrar. O Igual para el antibacteriales, sistema. ¿no? Perdón. ¿Cómo, He perdón? visto que hay algunas nanopartículas que se agregan a las telas, por ejemplo, y eso las hace protectoras a ciertas bacterias. O sea, También. materiales antibacteriales, retardadores del fuego para cambiar la coloración. Yo creo que tenemos frente a nosotros toda una línea de expectativas muy amplia Muy, muy y hay amplio. mucho trabajo por hacer. Fíjate que luego los estudiantes, especialmente en esta materia de ingeniería de materiales, y pues los que no tienen tanto acercamiento en cuanto a los conocimientos ya científicos de esta área, pues es como difícil de entender la complejidad de estos sistemas y sobre todo para poder saber eh, cuál es el límite en los materiales. Exacto. No, y que además, pues los alumnos deben de tener presente que tienen que echar mano para entender esta área en específico, tienen que echar mano de todos los conocimientos previos que ya tuvieron, ¿no? Como química, desde la química básica, química inorgánica, química orgánica, fisicoquímica, e incluso, por ejemplo, si llevan bioquímica o biomoléculas, pues tenerlos presentes dependiendo del área que se quieran dedicar, ¿no? Si es más a la nanomedicina, pues tienen que saber pues sobre bioquímica, ¿no? Si quieren saber de otro tipo de materiales enfocados en otras áreas, pues también de energía, etcétera. Entonces, pues sí tienen que, todos sus recursos son sumativos, ¿no? Y los tienen que aplicar de una u otra manera, hasta las simples matemáticas que a muchos no nos gustan, pues aquí es echar mano de todo lo que tenemos, ¿no? Para poder entender mejor pues a lo que nos estamos enfrentando. Cuando yo, permítame, ¿cómo que sabes la virtualidad? Déjame cerrar aquí. Listo, había mucha interferencia. Fíjate que cuando uno se pone a pensar en cómo se va construyendo el conocimiento, y pues hace muchos años que cursé el nivel básico, por ejemplo, pues teníamos como una idea de que había que memorizar estos conceptos científicos. En realidad, no teníamos muchas aplicaciones, no teníamos experimentos. Realmente, en el área de materiales, en esta temática que tú estás hablando, tú nos estás hablando de conocimientos de frontera, que prácticamente se están realizando en los laboratorios hoy día y que hace 30 años o 40 años, cuando yo estaba en la secundaria, pues ni siquiera teníamos idea, ni los mismos científicos sabían hacia dónde iban. No ha avanzado el conocimiento tanto. Y entonces cuando vamos pensando en cómo se ha construido, en las opciones que se van abriendo, tenemos ahora, por ejemplo, nuestros estudiantes de nivel licenciatura, en 10 años el conocimiento es tan grande que no sabemos dónde nos va a alcanzar, por ejemplo, las comunicaciones. Nosotros trabajábamos, todavía usábamos para comunicarnos los telegramas.
Ujú. Sí, Entonces, a mí también me tocaron. claro, y tú Y eres que mucho tenías que más poner joven. tus mensajes bien pequeños, ¿no? Solicítate Ajá, para hacerlo más pequeño, que poder claro. dar todo el mensaje. Y entonces vas viendo pasar del telegrama a la masificación de la telefonía fija y luego los teléfonos celulares y pues ya ahora vemos que el celular es mucho más potente que las primeras computadoras como el ENIAC, como el UNIVAC, etcétera. Entonces, pues en el área de los materiales, yo no me puedo imaginar cuál va a ser el límite. Cuando hablamos, por ejemplo, de los metamateriales, que son materiales que transmiten la luz, que nos hace ser invisibles, de cómo tienen propiedades que normalmente los metales son buenos conductores, pero, Ujú. de la electricidad y del calor, pero qué tal que quiero que solo sean de la electricidad y no del calor. Entonces, todas estas moléculas tan pequeñitas o estos eh, pues sí, moléculas que se van conformando a nivel nanométrico, nos abre pues otros caminos, Lidia. ¿Tú, cuál es el material más sorprendente que tú te imaginarías crear, que te gustaría que inventaran? Por ejemplo, esa jarra, esa capa que te hace invisible, ¿no? Y que uno se imagina muchas cosas para ir a escondidas a algún lugar. Transportarte a otro lugar. Sí, eso estaría genial. Sería algo muy interesante. ¿Y Y cuál yo sería creo un que lo que material muchos así ideal esperamos, para ¿no? ti? ¿Cómo, perdón? Un material que tú dijeras, yo quisiera construir este material. Pues yo creo que justamente un material que sí pueda ayudar contra el cáncer y contra enfermedades neurodegenerativas, porque, bueno, el doctorado lo hice justamente en el estudio de Alzheimer y sí, me parece una enfermedad sumamente triste, tanto para el paciente como para las personas, las familiares, ¿no? Entonces, sí me gustaría como que hubiera algo que pudiera evitar el deterioro cognitivo, el deterioro de las neuronas, pues sí, que no fuera tan drástica esa enfermedad, ¿no? Tan triste. Entonces sí me gustaría, por ejemplo, que hubiera algo que por ahí se pudiera encontrar. Fíjate qué interesante porque yo normalmente, pues como yo trabajo más con la parte de la ingeniería mecánica eléctrica y los materiales los usamos más para el diseño de estructuras, etcétera. Ujú. Cuando hablas de estos nanomateriales orientados a la salud, es como, mira, otras posibilidades, ¿no? Otra forma de atender, son el mismo comportamiento, de la construcción de las moléculas, etcétera. Los átomos son los mismos en los diferentes elementos químicos, pero cómo las posibilidades son tan diversas, ¿no? Exacto, y eso es lo padre de toda esta ciencia, ¿no? Porque puedes, o sea, como unas nanopartículas de algo o unos nanotubos de algo lo puedes aplicar en diferentes áreas del conocimiento, desde la energía, pasando por la medicina, pasando por algo aeroespacial, algo de automóviles, o sea, por tantas cosas, o sea, tienen tantas propiedades y que las puedes explotar al máximo y ayudando en diferentes áreas, ¿no? Sí, es sorprendente. Y como dices, al final de cuentas son los mismos átomos, es la misma material, pero pues es lo interesante y aparte el reto de investigar o entender cómo es que todos estos funcionan en cada área diferente, ¿no? No, En pues cada rubro. qué increíble, doctora Lidia. Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado. No va a ser la primera vez que estés aquí con nosotros en este foro, porque pues hay temas muy interesantes para discutir y te agradecemos mucho que hayas tomado de tu tiempo. Sé que ha sido un día largo, pero pues lo apreciamos mucho y especialmente has dejado ya aquí algunas dudas sembradas seguramente y pues vamos a estar discutiendo y a lo mejor te vamos a hacer alguna llamada para que te comuniques con nosotros y nos puedas compartir temáticas más específicas al respecto. Claro que sí. Pues con mucho gusto yo estoy aquí para estar con ustedes cuantas veces se requieran. Va a ser un placer y pues nuevamente muchas felicidades por el trabajo tan hermoso que has hecho y que es padre tener una comunidad así, un espacio donde podamos platicar pues acerca de lo que hemos ido aprendiendo y sobre todo temas tan interesantes, ¿no? Que no solo a nuestros alumnos les pueden interesar, sino a mucha más gente y que eso es lo bonito de aprender algo, poderlo compartir con los demás. La verdad es que es
es muy padre y pues muchísimas gracias por el espacio y nuevamente felicidades, Pili. Gracias. Fíjate que acabas de antes, para despedirnos, de mencionar algo importante. Luego se hace tan alejado el conocimiento que se va generando en los laboratorios y este trabajo. Entonces, las actividades de divulgación y de comunicación de la ciencia, como es este espacio, no solamente dirigido a los universitarios, a los ingenieros en formación, pues a otros investigadores del área, ¿no? Sino también precisamente es esta importancia de que las personas vayan sabiendo cuáles son estos límites, cómo se va construyendo el conocimiento, cuáles son los retos, y que desde los niños que nos puedan acompañar a través de las redes sociales, por ejemplo, a través del YouTube, vamos a poder ver que la gente se va a encontrar con este video y va a poder pensar en algunas cosas pues distintas a lo que están acostumbrados. Entonces es cuando vas viendo esa utilidad social de la ciencia, esa aplicación del conocimiento a otros problemas y pues darle ese beneficio social que a veces no lo vemos tanto como especialmente en el área en la que tú trabajas, ¿no? Que es más orientado a cuestiones de ciencia básica, pero ya cuando te preocupas por el aprendizaje de otros, pues se va haciendo como una ciencia para todos. Exacto, y que además es lo bonito, ¿no? Porque a lo mejor puedes enseñarle a los niños, explicarles y desde chiquitos despertarles esa curiosidad de las cosas, ¿no? El por qué esto, por qué lo otro, y que ellos vayan aprendiendo, que vayan formándose una percepción analítica o crítica del asunto, del entorno. ¿Para qué? Para que eso los lleve a investigar, ¿no? Que lleve a conocer y pues es importante que tengan un conocimiento, digamos, hasta de cultura general, o sea, en todos los aspectos es importante que los refuercen, ¿no? Que los vayan obteniendo. Y sí, desgraciadamente o desafortunadamente, pues muchas veces, como dices, solo se queda a nivel laboratorio, en un artículo y ya, pero o sea, ¿cómo con lo que has aprendido, con lo que has diseñado, con lo que has investigado, cómo vas a ayudar a la sociedad, ¿no? A lo mejor hay cosas de ciencia básica que a lo mejor en diferentes áreas todavía no tiene una aplicación, pero puedes ayudar a que la gente conozca, que la gente, pues sí, se empape un poquito más del asunto y pueda ir investigando y desarrollando. No sabes que en un futuro alguna persona que leyó algo de lo que tú hiciste de ciencia básica, algo de lo que tú le transmitiste, lo pueda llegar hasta la aplicación de eso, ¿no? Y eso es lo importante, transmitir el conocimiento. Qué bonito. Pues bueno, ahora sí, muchas gracias, buenas noches y un gusto de tenerte aquí en el seminario multidisciplinario, es el seminario de investigación en educación en ciencias y desde la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Tamazunchale, hacia el mundo. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches, hasta luego.